el tema es una vez más el conflicto diplomático que en estos momentos están viviendo la Argentina y España, porque las declaraciones, lejos de detenerse y de calmarse, por el contrario, van subiendo cada vez más temperatura. Te lo estamos contando aquí en el N2030. Quiero saludar a Damián Svalb, que es analista político. Hemos conversado con él en otras oportunidades porque queremos conocer, centrándonos en su especialidad, la política internacional, ¿cuál es la lectura que se abre a partir de estos hechos? ¿Cómo estás, Damián? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola, Silvina. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias a usted por llamarme. Yo creo que si hace una semana te preguntaba que era posible una escalada del conflicto entre Argentina y España, no sé si vamos a llegar a este cuadro de situación, ¿verdad? No, es absolutamente inédito, inesperado. Es la crisis más grande entre Argentina y España desde el regreso a la democracia, por lo menos. Y lo más preocupante de todo, me parece a mí, es que veo que los dos protagonistas de esto, es decir, Sánchez y Milei, se sienten cómodos con la situación. Y en ese sentido, a ver, Sánchez se siente cómodo porque hay elecciones, está en campaña electoral, hay elecciones del Parlamento Europeo en España, en toda Europa, y a él le conviene confrontar con la extrema derecha, que es un partido, muy virulento en su discurso, pero con un relativo peso electoral. Es la tercera fuerza de España, podríamos decirlo, con entre un 12 y un 15% del electorado, y evita y saca de la agenda el Partido Popular, que es su principal rival, que es la derecha tradicional. Así que a él le viene bien eso y le permite ir contra el discurso que claramente Milei representa, ¿no? Porque Milei se transformó en una estrella de los partidos de derecha, de la extrema derecha europea y española de Vox. Y por el lado de Milei me parece que a él también le sirve porque obviamente él se posiciona en ese lugar, de hecho se autopercibe de esa manera, lo dijo en un par de reportajes en los últimos días, que él es un referente justamente de estos partidos políticos y confronta con las ideas de Sánchez, ¿no? Las ideas de la socialdemocracia, que él llama buen comunistas, o exagera claramente con eso, pero es la oportunidad que él tiene para enrostrarle a ese sector ideológico todo lo que nosotros conocemos en el discurso de campaña electoral aquí, claro, el que mantiene ella como presidente, ¿no? Pero hay un hecho muy concreto y es que en este caso para la Argentina no hay campaña, se trata de gestionar el gobierno desde lo político, lo económico y los efectos sociales, ¿verdad? Y España tomó la decisión de que la embajadora abandone de manera permanente nuestro país. ¿Qué significa esto y qué consecuencias trae, Damián? Mira, es claramente un gesto muy duro de la diplomacia española y del gobierno de Sánchez, que creo que nadie esperaba. Es un paso previo a lo que uno podría imaginar como una ruptura de relaciones, que yo no creo que se llegue a ese punto. Es como que el gobierno de Sánchez le dijo, mira, nosotros hacemos esto, primero la llamamos a consulta, después dijimos que va a ser permanente esto, o por lo menos por tiempo indeterminado. Si vos no pedís disculpas, nosotros podemos avanzar. Yo me imagino que esto una ruptura de relaciones entre Argentina y España es inimaginable, pero como vos dijiste al principio, tampoco era imaginable que lleguemos a este punto. Y lejos de aplacar la situación, ambos mandatarios, y ahora Milei hace unas poquitas horas, minutos, volvió a subir la apuesta, volvió a escalar el conflicto, volvió a burlarse de Sánchez. Me parece que es desproporcionado todo lo que está pasando en este asunto y sobre todo hay mucha responsabilidad de los protagonistas, ¿no? Tanto de Milei como de Sánchez, que no han podido encarrilar este conflicto o este cruce verbal, si se quiere, ¿no? Está escalando de manera peligrosa y me parece que lo están subestimando, sobre todo Milei, que está diciendo, esto solamente es un enfrentamiento verbal entre dirigentes por ideología política. Yo creo que acá hay algo más grave todavía, ¿no? Damián, hace 3 semanas, Pedro Sánchez había utilizado este tema, la situación procesal de su esposa, para movilizar a las bases socialistas también, cuando sacó una carta diciendo que iba a pensar si renunciaba o no al cargo, y eso generó una especie de operativo clamor en España, que movilizó justamente al socialismo. ¿Por qué crees que utiliza esto, que es algo negativo, que afecta procesalmente a su esposa, por un caso de tráfico de influencias, como activo político? Y porque, Milei se metió primero con la carta, ¿se acuerdan de Milei cuando contestó a las desafortunadísimas, que hay que decir, lo que empezó todo con las declaraciones del ministro de Transporte, que lo acusó a Milei, vos sugirió que era un drogadicto, ¿no? O que se había drogado para un acto, un
términos muy fuertes, muy terribles para la diplomacia y para cualquier persona. Y ahí Milei contestó con una carta donde se metió justamente con ese caso de corrupción, porque sabía que era muy sensible para Sánchez, que de hecho Sánchez mantuvo, como vos decís, 5 días así expectante si iba a continuar o no, y se metió también con algunas políticas internas de él con respecto a los inmigrantes y demás. Y Sánchez, que es claramente un político muy hábil, que está en el poder hace años, y cuando todos piensan que va a caer, siempre él se la rebusca y logra de cierta manera, con mucha audacia y con mucha cintura política, y con sus críticos lo llaman como un Maquiavelo de la política española, utiliza ese tema claramente porque sabe que la gente lo instaló como un tema que a él le impacta muy fuertemente, porque es una cuestión con la mujer, una acusación de corrupción que no tiene que tiene muy pocos, se parece más a una noticia falsa, no una fake news que cualquier otra cosa, pero él utilizó, creo yo, inteligentemente para posicionarse o como victimizarse frente al electorado en tiempos de campaña electoral. Entonces me parece que ahí Milei le hizo un poco el favor, se metió en un tema muy sensible para él y Sánchez se sube sobre eso para, de nuevo, posicionarse en la agenda política, correr de lado al partido, a su principal rival, que es el Partido Popular, que se ha quedado sin discurso, y meterse con la extrema derecha, ¿no? Damián, ¿pensás que puede tener algún efecto económico dentro de lo que es el mercado de inversiones, lo que busca Argentina en el exterior y además el peso que tienen las inversiones españolas en la Argentina, que habilitan puestos de empleo muy importantes en nuestro país? ¿Sí? Sí, es el segundo inversión de inversión directa en la Argentina, España, no es un dato menor. Tiene una silla en el FMI, tiene una silla importante en la Unión Europea, y la Unión Europea es un club de países, de 27 países, que claramente no hay duda de qué lado se van a poner cuando haya que tomar decisiones en relación a la Argentina. En el corto plazo no creo que haya ningún problema en ese sentido. Los capitales españoles toman en cuenta otras cuestiones antes de mover o no el capital o la plata o las inversiones, cosas mucho más que tienen que ver con el dinero y con las ganancias o las pérdidas. Yo creo que esto por ahora no va a afectar de ninguna manera las cuestiones económicas de Argentina ni con España ni comerciales. Ahora bien, quizás esto sí puede dejar secuelas y puede dejar situaciones que son parecidas. Yo siempre digo Macron con Bolsonaro. Bolsonaro también tuvo un cruce con Macron muy fuerte en el año 2019. También Bolsonaro dijo algo de la mujer, le faltó respeto a la mujer de Macron. Y la relación entre ellos nunca volvió a ser la misma entre Brasil y Francia, por lo menos mientras Bolsonaro fue presidente. Entonces estas cosas dejan secuelas, dejan consecuencias que hay que ver si en el mediano plazo puedan tener algún tipo de si alguien las puede encarrilar, ¿no? Que ojalá alguien esté haciendo algo por atrás que no se vea para encarrilar esta relación, porque si no la situación realmente es inédita, increíble, ¿no? Damián, más allá de que existe una tendencia política en el mundo a darle valor a estos movimientos de la derecha, pero de la derecha muy fuerte y en algunos casos extremos, también me pregunto si esta exposición que tiene el presidente Javier Milei hace más atractivo al país o por el contrario, incluso esta forma mañana de presentar un libro, de cantar, de montar un show que no tiene que ver tanto con la política, pero tal vez con otro hecho cultural, hace que el presidente se muestre como un político más sólido o como un personaje del star business. Mira, es una buena pregunta. Yo creo que lo hace más atractivo a él seguramente, ¿no? Porque en España hace 3 días no se habló otra cosa que de Javier Milei, ¿no? En los principales diarios españoles se habla de eso. Las apariciones que ha tenido en los distintos foros, ¿te acordás que fue al foro de los conservadores en Estados Unidos? En Davos también de un discurso muy particular. Él yo creo que se siente cómodo ahí, se siente que, me imagino que él piensa que justamente en esta idea de llamar la atención, de hacer un show cada vez que aparece, con un discurso muy atractivo y muy esperado por todos, me imagino que él piensa que eso le va a traer beneficios al país, o podría pensar eso, o le da margen para aplicar las políticas que está aplicando en la Argentina. También le sirve para que estemos hablando nosotros de esto y no estemos hablando de problemas quizás más profundos que están sucediendo con las reformas y con las decisiones políticas y económicas que tomó Milei. O sea, yo le veo ganancias por todos lados, por lo menos en esta primera etapa de gobierno. Uno podría decir que es una luna de miel extendida y claramente él se siente mucho más cómodo en esos escenarios que en la realidad nacional, ¿no?
con las dificultades que hay, sobre todo en la economía. Muy bien, Damián Svalb, analista político en temas internacionales, te agradecemos mucho el ida y vuelta. Vamos a ver, más allá de la imagen internacional, la imagen local y lo que implica todo este desplazamiento o esta forma de hacer política del presidente Milei en el momento en el cual se debaten temas muy importantes aquí en la Argentina. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y de España vamos a seguir hablando.